Que el Señor les bendiga, estimados hermanos y amigos, en este bello día. Es un placer para mí nuevamente llegar hasta sus vidas con un nuevo consejo para la vida cristiana. El consejo de hoy es el consejo número 5, que dice: demuestre con su conducta que es cristiano. Este tema tiene que ver con la conducta del cristiano. En las escrituras se hace mención repetidas veces de la conducta del creyente. Dios dice en el libro de Santiago 3:13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Demuestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esto nos indica que el cristiano debe de caracterizarse en todas partes por una conducta excelente. Debe atender lo que la Biblia enseña sobre este tema. Veamos a continuación. En primer lugar, el cristiano debe caracterizarse por amar a Dios y amar a sus semejantes. En la palabra del Señor nosotros encontramos en el libro de Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos nuestro Señor Jesucristo nos lo dio. Y dice nuestro Señor Jesús que en él se resumen todos los mandamientos de la Torá o del Antiguo Testamento. Y es cierto, porque la palabra del Señor nos indica vez tras vez que estos son los principales. Debemos de amar a Dios por encima de todas las cosas. Y si amamos a Dios, podemos amar a nuestros semejantes. También la palabra de Dios lo dice de otra manera, que si no amamos a nuestro hermano, ¿cómo podremos amar a Dios a quien no vemos? De tal manera que el amor a Dios corresponde con amar al hombre, a los hombres, a las personas, a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo es una demostración que amamos a Dios, a quien nosotros debemos de amar siempre. Así que el cristiano muestra en su palabra, en la palabra de Dios, nosotros vemos que esta es la insignia del verdadero creyente. Dios no nos dejó un estilo de vestimenta, un tipo de tela, un tipo de peinado o una insignia que diera al mundo la imagen de cristianos. No, el Señor dijo que la insignia del cristiano debía de ser el amor sobre todas las cosas. Así que el cristiano debe caracterizarse por amar a Dios y a sus semejantes. En segundo lugar, la conducta del cristiano debe de verse en respetar a toda autoridad delegada. En la Biblia encontramos que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, que Dios es Señor, que Dios es el gobernante supremo. Pero también dice las escrituras que Dios ha delegado autoridad en gobernantes para gobernar naciones, ha delegado autoridad en la familia a los padres y ha delegado autoridad en la iglesia a los pastores. Dice la Biblia en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quede pues claro en la mente de todos los cristianos para siempre que la autoridad que está en su país gobernando, en la región, en su ciudad, en su cantón, esa autoridad Dios la ha puesto. Dios permite que esa persona esté gobernando en ese lugar. Y la responsabilidad de cada cristiano en cada lugar es obedecer a esa autoridad, a ese gobernante. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Muchos son los creyentes que dicen que ellos no obedecen a ningún pastor, que solo a Dios obedecen. Sin embargo, esto es mentira. La palabra de Dios dice que debemos de obedecer a Dios, y así nosotros vamos dispuestos a obedecer a los hombres. Y si obedecemos a los pastores, estaremos obedeciendo a Dios también. Por otro lado, Efesios 6:1 dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Todo hijo debe de obedecer a su padre.
porque Dios ha puesto a los padres como sus representantes ante sus hijos. El padre ha de sostener, ha de guiar, ha de aconsejar, ha de exhortar a sus hijos. Dios ha puesto a los padres como sus representantes y cada hijo debe de ver a sus padres como lo que son, como representantes de Dios, como Dios en pequeños. Así que tenemos estas tres delegaciones de autoridad que Dios ha dado. En el gobierno a los gobernantes, en la iglesia a los pastores que guían a su pueblo, al pueblo de Dios y ante quien un día van a dar cuenta por el pastoreo de su pueblo. Y también en la familia, Dios ha dado los hijos a sus padres para que les obedezcan. También tenemos en la palabra del Señor que otra muestra de conducta cristiana se ve en las relaciones sociales. El libro de Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Dios quiere que el cristiano sea una persona amable, longánime, de buen trato. ¿Ha oído usted la frase que dice: ve, esa persona tiene el don de gente? Lo que quiere decir es que se porta como una persona, que platica, que dialoga, que es comprensiva, que es tratable, que es accesible. Dios desea eso de nosotros, nosotros los cristianos. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Redimir es comprar el tiempo perdido. Dios quiere que el cristiano ande de manera sabia, es decir, portándose debidamente. Finalmente, dice Pedro, primera de Pedro 3:8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Así quiere Dios que nosotros nos portemos y que el mundo pueda ver nuestra conducta a través de ese buen trato. En cuarto lugar, Dios desea que nosotros los cristianos en nuestra conducta hagamos uso de buenas palabras. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cada uno de estos pasajes bíblicos es bien profundo, pero por motivo de tiempo nosotros no podemos ampliar todo lo que debiéramos. Sin embargo, haciendo o puntualizando en este pasaje bíblico, Dios dice en esta palabra que el cristiano verdadero no debe de usar un lenguaje soez, ni aun en los momentos que está con sus amigos muy cercanos a él. Su lenguaje debe ser exquisito, debe de ser sazonada con sal cada palabra, como dice otra porción de las Escrituras, para edificar la vida o bendecir la vida de aquellos que le rodean. Estas buenas palabras deben de ser usadas en el trabajo, en la calle, en la escuela, en la fábrica, en el mercado y sobre todo en la familia y también en la iglesia. En quinto lugar, el cristiano debe caracterizarse en el trabajo por honradez y calidad. Segunda de Corintios 8:21 dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Dios desea que el cristiano pueda ser honrado y honesto en todo su trabajo, en todos sus tratos, en el manejo del dinero y en el manejo de los recursos, tanto de su vida como del Señor, como de una empresa en el lugar donde él trabaja. Debe de ser transparente, debe de ser honrado. Dice la palabra de Dios, por otro lado, en primera de Timoteo 6:2, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Esto enseña y exhorta, dice la palabra de Dios. En otras palabras, si le trabajamos a un hermano cristiano, pues entonces nuestro servicio debe de ser con mucha más razón, de mejor calidad y honradez. Número 6. El cristiano debe caracterizarse en su conducta por pureza en la amistad con el sexo opuesto. Primera de Timoteo 5:2 dice: a las ancianas trátalas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Y Mateo 5:28 dice: porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si hay algo de lo cual debe desprenderse el hombre y la mujer cristiano, es de una mente morbosa, lasciva y lujuriosa, común entre personas que no tienen temor de Dios.
no practican la fe cristiana, no leen la palabra de Dios. El cristiano debe de ser puro en sus relaciones con las jóvenes o mujeres adultas de la iglesia. Si es casado, debe ser fiel a su esposa y no insinuar a ninguna mujer, ni casada, ni soltera, ni adulta, ni joven. Ningún tipo de insinuación, valga la redundancia, pues tiene su esposa. También no debe ser morboso, lascivo, imaginarse cosas malas, porque la palabra de Dios dice que con solo imaginarlas ya hemos cometido adulterio delante de Dios. Número 7. El cristiano debe caracterizarse por no dejarse influir por los amigos del mundo. Dice la palabra de Dios en Éxodo 23:2, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. ¿Qué pide el Señor aquí? Pide el Señor que nosotros los cristianos nos distingamos de las demás personas, que aunque en nuestro entorno social haya personas que emplean un lenguaje inadecuado, que aunque sean personas que consumen sustancias alucinógenas, que aunque sean personas de parranda y de fiestas, que aunque tengamos compañeros de trabajo, ¿verdad? Que no son cristianos, o en el barrio, ¿verdad? Nos relacionamos con personas no cristianas. Dice la palabra de Dios aquí que nosotros no debemos de imitar la conducta de estas personas. Más bien dice las escrituras, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Primera de Corintios 15:33 nos advierte, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo cristiano debe de tener cuidado en las conversaciones que desarrolla con personas no cristianas. Y lo mejor sería apartarse de aquellos cuyas conversaciones son baratas, burdas, chabacanas y deshonestas, porque el estar tratando con personas y hablando con estas personas puede ser que en algún momento se nos pegue algo de aquellas malas costumbres. Número 8. La palabra de Dios nos pide que seamos ejemplo en todo. Dice las escrituras en primera de Timoteo 4:2, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tito capítulo 2 versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Dios desea que el cristiano sea ejemplo, aún de aquellas personas que tratan de ser mejores cada día para Dios. Es fácil ser ejemplo de personas no cristianas porque su conducta es inadecuada, de tal manera que un cristiano sencillo, principiante, podrá ser mejor que muchos que no son cristianos, pero ser ejemplo de personas que son cristianas, eso sí requiere de nosotros un gran esfuerzo. Amigo, hermano, que estás en los caminos del Señor, esfuérzate por ser ejemplo aún por encima de aquellos que obedecen, que temen al Señor. Es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros y que seamos ejemplo en buenas obras. Número 9. Finalmente, mi hermano nuevo en el Señor, sea usted la persona que Dios quiere que usted sea. Hay muchos otros consejos para la conducta cristiana, pero estos serían los principales por ahora. No dude, Dios está de su parte. La Biblia dice en Hebreos 13, 20, 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos llegado al final de esta enseñanza que dice, demuestre con su conducta que es cristiano. Y quiero dejarte aquí 7 preguntas que me gustaría que las respondieras mentalmente o verbalmente las respondieras para que puedas fijar en tu mente, en tu corazón, esta enseñanza que hoy has recibido. También si usted pudiera copiar en una página todas estas preguntas y responderlas con el video y con la Biblia,
entonces usted puede tomarle una foto y me las envía al WhatsApp número 8949-7208 o a un correo electrónico que posteriormente te enviaré. Que el Señor te bendiga. Que tengas un bello día. Bendiciones.